Muy bien, primer semestre del año, estamos a punto de cerrarlo, primer semestre. Y en el mes de junio hemos tomado un tema y es el tema de crecer en nuestra fe, crecer de maneras múltiples. Y vimos en el episodio 1 de esta serie del mes de junio que es necesario madurar. No nos podemos quedar biches. Toca madurar, no nos podemos quedar ahí estancados para crecer. Pero también vimos la importancia de trabajar en nuestras inseguridades, porque las inseguridades nos atrapan y no nos permiten crecer. En el episodio número 3 aprendimos que si queremos un país mejor, los colombianos y los venezolanos necesitamos mejorar nosotros para que el país mejore. Y hoy, para cerrar esta serie, quiero compartirles por qué me toca sufrir. Así le he puesto por nombre a este mensaje, a este episodio número 4. Tú puedes revisar los otros episodios en el canal de YouTube y los puedes volver a escuchar, y si no los has escuchado, recibirlos de parte del Señor también. Pero hoy quiero concentrarme en esto, en esta pregunta que normalmente nos hacemos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Cuando nos toca sufrir, nos hacemos esa pregunta, nos confronta. No importa que seamos mayores, medianos o niños. Mi hija ayer me decía: papi, ¿por qué me toca? A ella la pican los zancudos y se le inflaman. Es una crisis terrible. Y ella me decía: ¿por qué a mí? Y uno diría, pero no es algo tan... Pero para ella es representativo y es el sufrimiento que ella está viviendo. Y nunca podemos llamar el sufrimiento de otro una bobada o una tontería, porque no es el de uno. Nunca menosprecies el sufrimiento de otro. Para esa persona está sufriendo, es verdad, le duele. Que tú ya hayas pasado por ahí, sepas qué hacer quizá, o ya hayas avanzado en aspectos, no quiere decir que esa persona no esté sufriendo. Pero probablemente tú has dicho: ¿por qué me toca sufrir? ¿Qué tal si levanta la mano y se sincera aquí hoy? ¿Cuántos han dicho alguna vez: ¿por qué me toca sufrir? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y los que no levantaron la mano de pronto lo han pensado. Y quiero que le presentes a Dios en este momento tu sufrimiento. Hoy, ¿por qué estás sufriendo? No por lo que sufriste hace 10 años, 5 años. No, hoy, ¿por qué estás sufriendo? ¿Cuál es tu sufrimiento? Para algunos tiene que ver con la economía. Su economía cambió, su trabajo cambió, las cosas cambiaron, ya no son como antes, cambió el sueldo, cambió el trabajo, cambió todo. Le cerraron ese contrato, no hay habilitado un nuevo contrato, no sé. Pero tu economía cambió y eso te tiene sufriendo. Para otros es su salud, algún diagnóstico complejo, y eso te ha puesto las cosas muy complejas, pero no solamente la salud física, sino la salud emocional y mental. Puede estar atacando y en la cual puedes estar sufriendo. Hay algunos que están sufriendo por causa de un duelo, porque han perdido un ser querido o porque se ha perdido una relación y está viviendo ese dolor de pérdida que es difícil y complejo de vivir. Pero otros están sufriendo el rechazo de esas personas cercanas. Y eso es doloroso. Eso entristece el alma. Y quizá otros están enfrentando el señalamiento, el ser juzgados, atacados. Y todo eso causa dolor y sufrimiento. Pero lo que quiero que respondamos hoy es: ¿y qué hago? Yo estoy sufriendo, pero dígame, ¿qué hago mientras sufro? ¿Qué hago ante el sufrimiento? Y el sufrimiento a veces lo relacionamos con el fuego, con las pruebas de fuego. Y fíjese que la Biblia nos habla de una promesa de que
por el fuego vamos a pasar, pero ¿cuál es la promesa? Que no nos vamos a quemar. La Biblia no dice que no vamos a pasar por el fuego, sino que vamos a pasar sin quemarnos. Pero nosotros, ¿qué quisiéramos realmente? Que ese fuego fuera como la estufa, que uno puede apagarlo y ahí sí cruzar. Pero como no es así, escucha lo siguiente: las pruebas de fuego, más que apagarlas, necesitas aprender a cruzarlas. Y precisamente es lo que la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, nos va a enseñar. ¿Cómo cruzar esas pruebas de fuego? ¿Qué hacer mientras vamos dando esos pasos en semejante candela? Así que aquí va la primera acción que tú puedes hacer en medio de tu sufrimiento. Escúchalo bien. Ante el sufrimiento, pregúntate. No vayas a preguntar ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre? No. Pregúntate ¿de dónde viene ese sufrimiento? ¿Qué lo originó? ¿Cuál es la raíz, la causa, el motivo? Fíjate lo que dice el versículo 12, acompáñame al 12. Queridos amigos, dice el texto, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Así arranca este versículo. Me llama la atención que la Nueva Biblia de las Américas, que es una versión muy literal, en vez de escribir queridos amigos, arranca diciendo amado, amada. Dios, cuando abrimos su palabra, estamos abriendo su boca. Y para hablarte de sufrimiento, lo primero que Dios te está diciendo hoy es amada. Lo primero que te está diciendo es amado. Y eso es muy significativo. Que Dios, en medio del dolor que estamos viviendo, lo primero que te diga es te amo. Te amo. Y obviamente que inmediatamente nos conectamos con ese versículo bíblico que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el amor de Dios por la humanidad es inmenso. Pero una vez que tú crees, admites que eres un pecador y crees en la obra de Jesús y la confiesas con tu boca, pasas a ser hijo de Dios. Y no solamente eres amado por Dios como ama el mundo, sino que ahora hay un amor muy superior. Es el amor de un papá hacia un hijo, en el cual te puede decir hoy con seguridad y con certeza: eres mi amado, eres mi amada. Y eso es muy significativo. Cuando yo leía este pasaje, estaba en tantas situaciones, pero la palabra que más me bendijo de este pasaje fue esa: que Dios me dijera amado. En medio de mi dolor, de mi tristeza, de mi angustia, de mi tribulación, escuchar amado. Me fortalecía mi corazón y creo que es una palabra rema para hoy, para ti, para fortalecer el tuyo. Y entendí algo: el amor no es ausencia de sufrimiento. Porque a veces nuestra mente, ¿cómo conecta? Si sufro es porque no me amas. O incluso en medio de esas peleas con Dios, ¿cuántos hay peleado con Dios? ¿Cierto? En medio de esas peleas con Dios, es que no me amas y por eso me pones a sufrir todo esto. A veces esa es la conversa, a veces ese es el argumento, y se lo decimos así. Y cuestionamos amor y sufrimiento como si fueran incompatibles. Pero este texto, ¿qué nos está diciendo? Todo lo contrario. Amor y sufrimiento van de la mano, van juntos, no es cosa extraña. Si estás sufriendo, no se te haga raro, no es algo extraño,
Es algo normal. Esta carta se le escribe a 5 ciudades. Pedro escribe esta carta y se la envía a 5 ciudades. En esas ciudades se habían plantado varias iglesias. Y en esas iglesias estaban sufriendo. ¿Qué cosas estaban sufriendo? Por ser cristianos, por hacer las cosas a la manera de Cristo. ¿Y qué les estaba pasando? Iban a buscar trabajo y le decían, ¿y usted es cristiano? Sí, pues no le damos trabajo. ¿Sabe? Inmediatamente había un rechazo social y económico. Entonces la persona decía, oiga, no puedo confesar mi fe porque una vez me cierran las puertas. Y eso era doloroso, pero también afectaba su condición económica. También había un señalamiento. Mire, ahí va el cristiano, ahí va la cristiana. Y ese señalamiento iba con palabritas adicionales, ¿no? Con burlas, con sátiras, con comentarios. Eso, usted es más actual, con bullying. Sí, señora. Pero también había difamación en las redes sociales de aquel entonces. Las redes sociales no son algo de hoy, ¿cierto? En cada momento de la historia han habido sus redes sociales y sus formatos para hacerlas. Y en aquel entonces estaban cargadas de bullying, de burlas ante los cristianos. Estaban sufriendo también sufrimiento en su propia casa. En su propia casa, porque de repente la esposa, la mujer de la casa, se convertía al Señor, pero el marido. ¿Y qué le tocaba al marido? A la mujer cargar esa cruz y seguir adelante. Pero en otros hogares se convertía, era el marido y no la mujer. ¿Y qué le tocaba al marido? Cargar con esa cruz. Pero en esa casa a veces no se convertían, eran los hijos. Y se convertían en una pelea tremenda. Y entonces era complejo. Ellos estaban sufriendo. Y Pedro les está escribiendo. Porque ellos estaban reaccionando como normalmente reaccionamos cada uno de los que estamos acá. Porque yo, ¿qué hice mal? ¿Usted alguna vez ha hecho ese comentario? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué estoy pagando? Y otros dicen, hay unos que se echan la culpa, pero hay otros que le echan la culpa a otros, empezando por echarle la culpa al presidente. Eso es culpa del gobierno, fue por causa de... Pero otros le echan la culpa al esposo, y otros le echan la culpa a la mujer, y otros le echan la culpa a la mamá, al papá, al abuelo, al bisabuelo. Eso fue por esos abuelos que tuve, etc. Hay otras personas que reaccionan ante el dolor negándolo. ¿Conoce usted a alguien que dice, todo está bien, sigamos, eso es pasajero? Es una forma de negar. Y hasta pareciera gente de fe, pero lo que está haciendo es negando el dolor. El dolor no hay que negarlo. Si a usted le duele, le duele. ¿Cuántos son buenos para fingir el que no le duele? Bueno, pocos levantaron la mano. Pero si hay gente que es buena para fingir o que tiene el umbral del dolor altico. Hay dolor del umbral físico y hay umbral del dolor emocional. Y hay gente que tanto en lo físico como en lo emocional tienen el umbral muy alto, pero les está doliendo. Y no es bueno fingir, es mejor decir, me está doliendo, me entristece. Hay otros que lo que hacen es quejarse y otros resignarse. Hay unos que buscan consejo y a veces buscan consejo en quien no deben, pero hay otros que buscan consejo en quien sí deben. Y esa es una buena salida. Busca consejo de un hermano o una hermana mayor en Cristo Jesús. Porque si es mayor, ya ha pasado por más sufrimientos que tú. Porque a veces viene a la mente la vida de Instagram, que tú dices, todo es perfecto, mire cómo viaja, mire esa foto, mire cómo sonríe, mire tan perfecto, tan perfecta. Es una vida falsa. Nadie va a poner en Instagram cuando está llorando, sufriendo, doliéndole. No, va a poner es lo bonito. Usted sabe que puede tomar la foto acá y la toma ahí.
vuelve a su realidad. Busca el consejo en hermanos mayores, en Cristo Jesús, vulnerables, que sean capaces de abrir su corazón y decirte, mira, yo pasé por lo que tú estás pasando. Hice esto, hice aquello. Ven, oro por ti. Busca el consejo en quien lo debes buscar. Hay otros que lo que quieren es huir del dolor. Pero mira que la Biblia dice, pasarás por el fuego y no te quemarás. No dice, huirás, ni tampoco pasarás en avioneta. Toca cruzar, no huir y tampoco renunciar. Porque si Dios está contigo, tú vas a poder cruzar y su promesa se va a hacer realidad. Pedro, entonces, les está diciendo, mire, esto no es un fuego extraño, esto no es algo raro. El sufrimiento que están viviendo es algo que puede ocurrir. No es algo extraño y no es ausencia de amor de Dios. Mire lo que dice el versículo 15. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Se lo repito, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. En aquel entonces, cuando alguien se refería a un cristiano, o sea, decirle a alguien cristiano era una sátira, una burla, un bullying. Hoy ya, digamos, es algo más normal, pero sigue pasando porque a veces se lo dicen con un tonito, ¿cierto? Cristiano, ¿cierto? Le meten ese toquecito, ya entonces ahí ya hay bullying. Entonces, a la luz de lo que acabamos de leer, debes preguntarte, ¿estás sufriendo? ¿De dónde viene mi sufrimiento? ¿Mi sufrimiento es por robar? ¿Por matar? ¿Por hacer el mal? ¿De dónde viene tu sufrimiento? ¿O tu sufrimiento es por ser cristiano y hacer las cosas a la manera de Cristo? Tú hoy tienes que dar esa claridad en tu mente y corazón. ¿De dónde viene tu sufrimiento? Porque claro, si tú llevas esa clase de vida de hacer el daño, de hacer el mal, de robar, de robar, dañar, pasar por encima de los mandamientos, pues vas a sufrir y vas a hacer sufrir a muchos, obvio. Pero si tú ya dejaste esa vida y el Señor ya te perdonó, pueden venir también sufrimientos por causa de esa vida. Porque toda acción tiene una reacción. Que Dios te haya perdonado no quiere decir que te libre de todas las consecuencias de esos delitos y pecados. Te libra del castigo eterno, eso sí, tienes toda la certeza de la palabra de Dios. Pero de las múltiples cosas que pueden ocurrir, por ejemplo, si delinquiste en algún momento y hay una orden de captura hacia ti y el Señor te perdonó, pero la policía te coge, te cogen. Obviamente. Pongo otro ejemplo. Si llevabas una vida promiscua, ya no tienes esa vida promiscua. El Señor te perdonó. Pero por causa de esa vida promiscua vienen situaciones en la salud o en las relaciones, tienes que afrontarlas. ¿Está claro? Ahora bien, si el Señor ya te perdonó y eres de la familia de Dios, eres hijo de Dios, amado de Dios, porque has creído en la obra de Jesús, y reincides en un pecado del cual ya el Señor te había perdonado, naturalmente va a venir un castigo o un sufrimiento. ¿Para qué? Para que reconozcas que la estás embarrando. En todo el Antiguo Testamento vemos con claridad que el pueblo al que Dios amaba, al que Él compró y al que Él liberó, pecaba. ¿Qué hacía el Señor? Traía unas consecuencias que los llevaban a ellos a reconocer, admitir y reconocer que es el Señor. Eso no ha cambiado. El Señor sigue disciplinando a los que ama. Dios a quien ama,
corrige y disciplina. Yo le digo a mis hijos, porque los amo, los disciplino, los corrijo. El día que yo no los corrija, el día que no los discipline, es una muestra de que no los amo. Porque un papá que ama, le dice, por ahí no es. Pilas con eso. ¿Cómo se le ocurre? Y pues hay que hacerlo de múltiples formas, ¿cierto? Dios nos dé cada día más creatividad, porque a veces se nos acaban las ideas, pero el Dios del cielo nos renueva. ¿Listo? Porque van creciendo y ya uno no sabe qué hacer. Ya uno dice, ¿y ahora? ¿Y esto cómo lo atajo? Pero Dios está con nosotros para renovarnos las ideas y seguirles mostrando que los amamos. Porque el día que nos quedemos callados con ellos, el día que no los disciplinemos, estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. El que ama, corrige, reprende, disciplina, redarguye, exhorta, con paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo. Y obviamente ninguna disciplina de momento trae, ¡ay, qué gozo, qué emoción! Trae dolor, sufrimiento, pero lleva al arrepentimiento. Ahora bien, también puede ser que estés sufriendo por ser cristiano, como dice el texto. Porque mira, cuando tú te vuelves cristiano, a otros les molesta. ¿Por qué les molesta? Pues porque ya tú no compartes con ellos la bebeta, la tomata, la droga, el alcohol, la farra, la prostitución. Ya no compartes con ellos eso. Ya no compartes con ellos la pornografía, nada de eso. Y entonces a ellos les molesta. Porque entonces ahora tu vida se convierte en una lámpara. No que tú seas una lámpara, sino que tu vida de inmediatamente en Cristo ilumina, y eso que antes todos estaban cubiertos bajo la misma cobija, ahora, entonces ¿cómo quedan? Boleteados. Qué pena, expuestos. Expuestos más claro, ¿cierto? Y eso incomoda, porque a nadie le gusta que le expongan. Y entonces por causa de tu ser luz, incomodar a las tinieblas, entonces ya te rechazan. Ya no te invitan a las fiestas, ya no te invitan a ver el partido. Por causa entonces ya tú eres un estorbo, ya dicen, es que si lo invitamos no nos deja ser felices. Y entonces eso es sufrir por ser cristiano. Y entonces tú tienes que tomar una decisión. O me mantengo firme y soporto el sufrimiento, ¿sí? Porque por mantener dizque las relaciones bien, entonces mejor no digo nada. Y hasta más bien venga una para acá. ¿Cierto? Y ellos naturalmente van a reaccionar, naturalmente, buscando cómo avergonzarte. Cómo hacerte tropezar, cómo hacerte decir algo, cómo hacerte reaccionar, cómo sacarte la piedra para decirte usted también es un pecador igual que yo. Entonces sufrimos por ser cristianos. Te he compartido este cuadro para que tú puedas decir, ¿de dónde viene mi sufrimiento? Lo que tú estás sufriendo hoy puedas identificar de dónde viene. Porque lo primero que tú necesitas hacer es preguntarte, ¿por qué estoy sufriendo? ¿De dónde viene? Y esto te va a ayudar muchísimo. A lo largo de este año he tenido una molestia aquí en esta zona del abdomen. Entonces es fácil tomarse uno un Dolex o un ibuprofeno y solucionar el dolor, pero no el problema. Pero gracias a Dios nos tocó con una doctora. Hay doctoras de doctores. Hay el doctor que dice, todo está bien, tranquilo, eso, tómese esto y ya. Pero está el doctor intenso, profundo, que le dice, no señor, vamos a hacer exámenes. Entonces me tocó una doctora que, mire, en 40 años de mi vida, no me habían hecho los exámenes que me hicieron en estos 6 meses. ¡Qué montón de exámenes!
endoscopia, colonoscopia, radiografía por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, por todas partes. Chuzón por aquí, chuzón por acá, prueba de sangre, prueba de todo. ¿De qué? ¿Qué cantidad de exámenes? Porque hay que mirar. ¿Qué quiere mirar un doctor? Un doctor, ¿cierto? Bueno, ¿qué quiere mirar? La causa. El doctor de rapidez, ¿qué dice? Tome un ibuprofeno, tome el acetaminofén. Cuando le duela, tómese eso y tranquilo, eso, ahí con eso lo maneja. Pero el doctor, él va a buscar la causa. Y tenemos al doctor de doctores, Señor de señores, que quiere mirar cuál es la razón verdadera de nuestro sufrimiento. Dios quiere que entendamos con claridad por qué es que estamos sufriendo, porque eso nos va a poner en el lugar correcto, con la forma correcta, y esto nos lleva a la segunda acción. Ante el sufrimiento, cambia tu actitud. Porque una vez que tú comprendes por qué estoy sufriendo, cuál es la causa verdadera, cambia tu actitud. De una. Después de que me hicieron todos estos exámenes, se me quitó el dolor. No sé todavía cuál sea la causa, pero en esto estoy. Pero cambia la actitud. Cambia la actitud. Mira cómo dice el texto, versículo 13. Ante el sufrimiento, cambia la actitud. Porque normalmente, ¿qué actitud ponemos ante el sufrimiento? Ponga la cara que normalmente pone ante el sufrimiento. A ver, les tomo una foto. A ver, lo grabo. ¿Cierto? Nuestra cara es una cara de tristeza, de dolor, de angustia. Es una pensadera permanente. Se refleja, por supuesto, de silencio o de reaccionar. Cada uno somos diferentes. Mi tendencia, la mía personal, es de hacia adentro, de silencio, de dolor. Pero estoy ahí trabajando en cambiar mi actitud para expresar, porque entiendo que también al expresar, al llorar, al quebrantar, se rompen muchas cosas, pero hay que entender de dónde viene mi sufrimiento. Dice el versículo 13, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Ese versículo, cuando lo leí, tuve que volverlo a leer. Y lo leí como 30 veces. Porque dije, ¿cómo es posible que Dios diga en su palabra, alégrese mucho cuando esté sufriendo? Si yo lo que quiero es llorar mucho, quejarme, renegar. Entonces lo volví a leer y lo volví a leer. Y al leerlo, recordé algo que aprendí hace muchos años. Si en la Biblia está escrito que se puede, es porque se puede. Dios no me va a decir que me alegre si no me pudiera alegrar en medio de mi sufrimiento. Pero si Él ha dejado eso, es porque se puede. O sea, puedo, en vez de culpar, señalar y acusar y quejarme, puedo gozarme, alegrarme y regocijarme. ¿Por qué puedo? Porque Él dice que puedo. Pero ¿cómo puedo hacer eso, Señor? La respuesta está en el mismo versículo. Observe la respuesta en el mismo versículo. Porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. ¡Wow! Tremendo. Pero todavía no lo lograba entender hasta que leí el versículo 1. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que Él tuvo y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Mire, esto es tan importante que usted lo viva, lo entienda. Hay textos de la palabra. Este texto a mí personalmente me demandó mucho leerlo, volverlo a leer, entender, hablar de la teología del sufrimiento. Pero fui entendiendo y leyendo y Señor, explícame. Y yo también sufriendo. Entonces fue algo que pude vivir
y experimentar en este pasaje. Y pude entender entonces que en vez de quejarme me puedo alegrar porque piso en las pisadas de nuestro Señor. Porque nuestro Señor es nuestro modelo en todas las áreas, no solamente en unas. Y si Él me mostró que el camino hacia el sufrimiento y que si yo piso esa misma pisada, voy a disfrutar de su gloria eterna. En la eternidad va a haber un regocijo tremendo por pisar donde Él pisó. Porque yo quisiera más bien esquivar esas pisadas de sufrimiento. Pero el texto me muestra que al hacerlo, va a venir en la eternidad algo precioso. Las pruebas son acá temporales, pero allá no hay más lágrimas, allá no hay más enfermedad, allá no hay más tristeza, allá no hay más dolor. No hay más de eso. Y sabes, la obra de la cruz te salva. Los sufrimientos te refinan, purifican, perfeccionan. Pedro está escribiendo esto ya cuando es abuelo, viejito. Pero al principio, cuando él era un muchacho de 25 años, tuvo la siguiente conversación con Jesús, que queda registrada en Mateo 16. Jesús le dice: Pedro, voy para la cruz. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro: voy para la cruz. Y Pedro le dice, lo corre para un ladito y le dice: no vayas a ir por allá, ni se te ocurra. Lo regañó, Pedro regañó al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás. Lo que nos muestra que querer huir del dolor es un consejo diabólico. Entonces recuerda, pruebas no es ausencia de amor de Dios. No le vuelvas a decir a Dios: tú no me quieres, tú me odias, por eso me toca sufrir. No vuelvas a decir eso, porque eso no es teología bíblica. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero tampoco trates de saltarte las pisadas de Jesús. Él ya dejó un camino, y ese es el camino que nos invita a transcurrir con Él. Pero Pedro no entendía eso. ¿Cómo lo entendió? Al escuchar a Jesús y al ver a Jesús. Mira, te voy a leer unos textos que nos muestran cómo lo que Pedro escuchó para poder cambiar su forma de pensar. Porque tenemos muy metido en nuestra cabeza, muy metido en la cabeza que el cristiano no debe sufrir. Y hemos escuchado en la misma iglesia del Señor, ¿qué hemos escuchado? Los hijos de Dios no sufren. Dios no quiere que nadie sufra. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? Constantemente escuchamos: si usted es un hijo de Dios, ¿qué hace? Y hasta nos cuestionan los incrédulos: y usted no es que es hijo de Dios. O sea, como que hay una teología incorrecta donde hay hijo de Dios, cristiano y sufrimiento son incompatibles. Debería estar todo perfecto. Perfecto es el cielo. Mientras estemos acá, pruebas y sufrimientos. Pero mire las palabras con las cuales necesitamos reemplazar esos pensamientos. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, entre esos Pedro, pero el Espíritu hoy nos lo dice a nosotros: dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. En Juan 15:20 dice: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿cuántos quieren ser discípulos del Señor? Levante la mano. Pero así como con yo, ¿tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada mes? No, cada día y seguirme. Cada día. No idealices la vida. ¿A cuánto les ha pasado que usted dice: uy, está todo como tranquis, está todo bonito, todo en armonía, y ¡pah! Entonces uno empieza a luchar con todo esto. Pero acá dice claramente: cada día. Toma tu cruz y sigue las pisadas de Jesús.
Juan 16:33 dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que Pedro, después de todo eso que escuchó y ver a su maestro caminar hacia el sufrimiento y resucitar, pudo cambiar su forma de pensar. Y hoy tú necesitas cambiar tu forma de pensar también. Saca de tu cabeza que el sufrimiento es alejado del amor de Dios y que el sufrimiento no es parte de lo que Dios está usando para purificarte y perfeccionarte. Y Pedro finalmente lo entendió. Tiempo después, ya cuando Cristo había ascendido, mire lo que ocurre. En Hechos 5:41, los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Los acaban de lacerar, maltratar, y salieron diciendo, gloria a Dios, fuimos dignos de sufrimiento por causa del Señor. Ahora, Pedro está escribiendo esta carta años después, la escribe desde Roma, y en ese momento el que gobernaba era Nerón. Usted no sé si recuerda algún perro que le llamaran Nerón. Normalmente no era un fresh puder ni una tacita de té. Usted nunca ha escuchado una tacita de té, un perrito lindo, Nerón. Usted tampoco ha escuchado un pincher que lo llamen Nerón. Pero Nerón, ¿a quiénes es la tradición ponerle? A los Rottweilers, a los Doberman, sobre todo el Doberman negro. Nerón. ¿Por qué? Despiadado, como Nerón. Sin dolor y sin asco, empalaba a los cristianos, los encendía, los metía en el circo para que los leones se los comieran vivos y fuera un show para Roma. Los expropiaba de sus tierras, los crucificaban, los decapitaban. Pedro, que escribe esto, y a los días lo crucifican. O sea que Pedro les está diciendo a ellos, cambien de actitud, no desde una teoría. Él lo vivió. Él vivió el cambiar la actitud, porque él tenía mala actitud frente al sufrimiento. Quería huir. Creció, caminó con Jesús, vio sus pisadas, vio sus palabras, fue transformado, lo vivió en carne propia, lo siguió viviendo en carne propia, escribió y ahora es crucificado. O sea que no son palabras, es una teología práctica del sufrimiento. Yo sé que usted quisiera que yo le dijera hoy, nuevo semestre del año, nuevo presidente, no más sufrimiento, todo eso se acabará, vendrán años, meses de prosperidad, y usted diría, amén, gloria a Dios, siga pastor, fluya. Pero ¿sabe? Yo no le puedo decir eso. A lo largo de los meses que restan de este año, te lo tengo que decir con el corazón en la mano y diciéndomelo a mí mismo, vendrán meses, días de sufrimiento, de dolor, de complejidad, en casa, en el trabajo, en el camino, en la iglesia. Esta es la tierra, no el cielo. Pero Él está con nosotros y nos acompaña. Cambiemos la actitud. Identifica de dónde viene tu sufrimiento. Pisa por donde Jesús pisó con la actitud que Él mismo tuvo. Una actitud humilde, aprendiz. Señor, ayúdame a caminar pisando, pero recordando que en cada promesa que acabamos de leer, ahí que estaba el gozo del Señor. Señor, estoy sufriendo, pero tu palabra dice que yo puedo recibir. Alégresen, contentos, bienaventurados los que pasan por sufrimiento. Señor, que la promesa tuya la pueda yo experimentar. Estoy experimentando el dolor, pero también quiero experimentar el gozo que hay a los que experimentan ese dolor. Así que tu oración no se quede corta. ¿En qué sentido? Muéstrame mi sufrimiento, de dónde proviene, pero también, Señor, dame el valor de atravesar este fuego, pero dame la promesa de estar gozoso, de estar feliz, de identificar que mi plenitud eres tú, que en medio de ese fuego se consuma todo ídolo que a veces ponemos, sea trabajo, sean personas, sean compañeros. Señor, eso que he puesto ahí como el centro, se queme en el nombre de Jesús. Y yo experimente el gozo en mi Señor y en mi Salvador, solamente en ti. El gozo es el gozo en medio del dolor no es una locura. Es la marca de quienes siguen las pisadas de Cristo. Y cierro diciéndote que ante el sufrimiento, pon tu confianza en Dios.
Dice el versículo 14, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. No estás solo para enfrentar esto. Te lo repito, si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, tú no estás solo para enfrentar el dolor. El Espíritu de Dios, inmediatamente tú le entregas tu vida a Jesús, el Espíritu de Dios gobierna tu vida y Él es el que te acompaña y te da la mano para pasar el dolor y el sufrimiento. Y en Él está nuestro gozo y nuestra salvación. El versículo 17 dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios, y si el juicio comienza por nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Mira, al poner tu fe en la obra de la cruz, eres salvo de ir al infierno y pasar el resto de tu eternidad en el dolor. Pero te permite además estar aquí en la tierra y cruzar todo valle, toda sombra, todo dolor de la mano de Dios, con la fuerza de Dios, con las promesas de Dios, con la iglesia de Dios. Y eso es muy diferente para aquel, como dice el texto, que rechazan la obra de la cruz y que jamás la van a obedecer, porque ellos que van al infierno tendrán un sufrimiento eterno, pero mientras estén aquí en la tierra también van a sufrir. Pero van a sufrir sin la presencia de Dios, sin las promesas de Dios, sin los recursos de Dios. ¿Cómo quieres tú sufrir y con quién quieres sufrir? Dice el versículo 19, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto. Y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Así que identifica el origen de tu sufrimiento, ponle la buena cara, sigue haciendo lo correcto y confía en quien te creó y quien te compró con su sangre, porque Él nunca te fallará. Porque más que su amor por ti, su fidelidad permanecerá para siempre y te sostendrá. Cuando confías tu vida al Dios fiel, el sufrimiento deja de ser derrota y se convierte en una victoria. Y cerramos preguntándonos la pregunta que hicimos al inicio. ¿Por qué me toca sufrir? Eso va a seguir apareciendo en tu cabeza. De pronto salga de tu boca. Pero con seguridad, de aquí en adelante, cada vez que eso venga a tu cabeza, te vas a acordar, Señor, ¿de dónde viene este sufrimiento? ¿Cuál es la raíz? 2, vas a decirle, yo soy seguidor tuyo, así que voy a pisar por donde tú pisaste. No le voy a huir al sufrimiento. Voy a pasar por este fuego, voy a aprenderlo a cruzar, voy a cambiar mi actitud, voy a aprender lo que me quieres enseñar, que se queme todo ídolo en mi vida, que no es el centro de mi vida, que no está la plenitud de Él en mi vida, que no me puede dar lo que solamente tú me puedes dar. Y vas a confiar en la presencia, en el poder y en la recompensa eterna que solamente Dios te puede dar. Y este texto nos deja por lo menos 3 tareas. La primera, con papel y lápiz o en tu celular, escribe tu sufrimiento con nombre propio, porque a veces el sufrimiento tiene nombre propio, persona propia, situación propia. Y escribe cuál es la raíz de este sufrimiento. Y ahí dile, Señor, quema este ídolo. Porque si yo estoy sufriendo es porque le puse a esa persona más de lo que debería ponerle. Lo tengo en un lugar incorrecto en mi corazón, en mi vida, y debo ponerlo en el justo lugar, porque el único de donde viene mi plenitud es Jesús. Nadie más te puede dar plenitud de vida. Entonces tú escribes. Incluso ahorita que te tomes un rico tinto que ya viene y un café o durante el almuerzo, comparte con los que estés ahí. ¿Qué estás sufriendo hoy? Pregúntale. Porque de repente con la persona que hables es un hermano mayor y te dice, mira, estoy sufriendo esto y tú esto. Y vas a poder identificar de dónde viene tu sufrimiento. Conversando con otros, vas a poder identificar de dónde viene tu sufrimiento. Tarea número 2. Camina ese sufrimiento pidiéndole al Señor que te conceda el gozo, que su palabra nos acaba de decir. Y revisa qué actitudes debes cambiar. Porque esa actitud te muestra
en lo que Dios quiere que trabajes. Porque esa actitud no debería estar. Pero si está, es en la que Dios quiere que tú trabajes y sea cambiada. Y tarea número 3, lee más la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra, vas a encontrar muchos personajes con situaciones que experimentaron la fidelidad de Dios, el sufrimiento y la fidelidad de Dios. Porque Dios a nadie le oculta los sufrimientos que aparecen en la Biblia y todo cambia. Pero también escucha testimonios de otros. Cierro con esta frase. El que cruza las pruebas de fuego con Dios saldrá más que vencedor. Te invito para que te pongas sobre tus pies, para que cierres tus ojos.